Lecturas es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la lectura continua de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer la carta a los romanos. Carta a los romanos. Vamos a meditar el capítulo 8. Vamos en el capítulo 8, versículo 1 y siguiente. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe y que nos guíe en esta lectura diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. De la carta a los Romanos, capítulo 8. Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto no lo podía hacer la ley por cuanto por cuanto la carne era débil y no le correspondía. Dios entonces quiso que su propio Hijo llevara esta carne pecadora. Lo envió para enfrentar el pecado y condenó el pecado en esta carne. Así en adelante, la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que no andamos por el camino de la carne, sino por el Espíritu. Los que viven según la carne no piensan más que carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en los que ansían la carne, mientras que el Espíritu anhela la vida y la paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que habita en ustedes. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien, den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos en Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Estimo que los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la gloria que nos espera
y que se ha de manifestarse. El universo está tranquilo, pues quiere ver lo que verdaderamente son los hijos e hijas de Dios. Pues si la creación está sometida a lo efímero, no es cosa suya, sino de aquel que le impuso este destino. Pero le queda la esperanza, porque el mundo creado también dejará de trabajar para el polvo y compartirán la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Veamos que la creación entera gime y sufre dolores de parto, y también nosotros, aunque ya tengamos el Espíritu como anticipo de los que hemos de recibir, gemimos en nuestro interior mientras esperamos nuestro derecho de hijos y la redención de nuestro cuerpo. Estamos salvados para todos, pero todo es esperanza. ¿Quieres ver lo que esperas? Ya no sería esperanza, porque quien espera lo que ya tiene a la vista, porque ¿quién espera lo que ya tiene a la vista? Esperemos pues sin ver, y lo tendremos si nos mantenemos firmes. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Y aquel que penetra los corazones más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere seguir para los santos lo que es de Dios. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llama. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, a fin de que sea el primogénito de en medio de numerosos hermanos. Así pues, a los que él eligió los llamó, y a los que llamó los hizo suyos y justos y santos, y a los que hizo justos y santos les da la gloria. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios si ni siquiera se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios mismo los declara justos. ¿Quién los condenará? ¿Acaso será Cristo el que murió? Y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero no, en todo eso saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni las fuerzas del universo, ni el presente ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sea del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Quiero hablarles de Cristo. Todo será verdad y no miento, tal como mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una tristeza muy grande y una pena continua, hasta el punto de que desearía ser rechazado y alejado de Cristo en lugar de mis hermanos. Me refiero a los de mi raza. Ellos son los israelitas, a quienes Dios adoptó, entre ellos descansa su gloria, y con la alianza, el don de la ley, el culto de la promesa de Dios. Suyos son los grandes antepasados, y Cristo es uno de ellos según la carne. Él que como Dios está también por encima de todo. Bendito seas por todos los siglos. Amén. No quiero hablar de un fracaso de las promesas de Dios,
porque no todos los israelitas son Israel, como tampoco los descendientes de Abraham eran hijos, todos hijos suyos. Pues le fue dicho, los hijos de Israel serán considerados tus descendientes. O sea, que no basta ser hijos suyos según la carne para ser hijos de Dios. La verdadera descendencia de Abraham son los hijos que le han nacido a raíz de las promesas de Dios. Y la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá ya un hijo. Fíjense también en el caso de Rebeca, esposa de nuestro padre Isaac, que estaba esperando mellizos. Como todavía no había hecho ni bien ni mal, la elección de Dios era totalmente libre y todo dependía no de los méritos de alguno, sino de su propio llamado. Y fue entonces cuando le dijo, el mayor servirá al más joven. La escritura dice al respecto, elegí a Jacob y rechacé a Esaú. ¿Diremos entonces que Dios es injusto? Claro que no. Dice, sin embargo, a Moisés, seré misericordioso con quien quiera serlo, y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Debemos concluir que lo importante no es querer o llegar primero, sino que Dios tenga misericordia. En la escritura dice a Faraón, te hice Faraón por el fin de manifestar en mi poder y para que toda la tierra conozca mi nombre. Así que Dios usa de misericordia con quien quiera y endurece el corazón de quien quiere. Tú me vas a decir, Dios no tiene por qué reprocharme, dado que nadie puede oponerse a su voluntad. Pero amigo, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso dirá la arcilla al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No dispone el alfarero de su barro y hace del mismo no dispone el alfarero de su barro y hace con él mismo barro una vasija preciosa y una para el menaje? Dios ha guardado con mucha paciencia vasijas que solamente merecían su ira y que después de hacerlas serían reducidas a pedazos. Con ellas quería manifestar su justicia y dar a conocer su poder. Asimismo quiere manifestar la riqueza de su gloria con otras vasijas, las vasijas de la misericordia que ha preparado de antemano para gloria de Dios, para la gloria. Así nos ha manifestado Dios no solo de entre los judíos, sino también de entre los paganos. Lo dijo como el profeta Oseas: llamaré pueblo mío al que no es pueblo, al que no es mi pueblo, y amada mía a la que no es mi amada. Así como se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios vivo. Respecto a Israel, Isaías dice sin vacilar, aunque los hijos de Israel fueran tan numerosos como las arenas del mar, solo un resto se salvará. El Señor lo hará en esta tierra, sin fallar y sin demora. También Isaías anunció, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado alguna descendencia, seríamos como Sodoma, pareceríamos a Gomorra. Entonces, ¿en qué quedamos? En que los paganos que no buscaban el camino de la justicia lo encontraron. Hablo de la justicia que es fruto de la fe. Israel, en cambio, que buscaba la ley en un camino de justicia, no alcanzó la finalidad de la ley. ¿Y por qué? Porque se ataba a las observancias y no a la fe, y tropezaron con aquel que es la piedra de tropiezo, como está escrito, mira, que pongo en Sión una piedra para tropezar, una roca
que hace caer, pero el que crea en él no será confundido. Hermanos, deseo de todo corazón y pido a Dios que los judíos se salven. Declaro en favor suyo que siento celo por el servicio de Dios, pero en una forma equivocada. No entienden cómo Dios nos da verdadera justicia y se empeñan en construir la suya. Y por esta razón no hicieron caso del camino de Dios, porque la ley lleva a Cristo y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo. Moisés habla de ser justo en base a la ley, pues escribe: quien la cumpla hallará por ella la vida. Pero hay otra justicia que es fruto de la fe, y dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Era una manera de decir que Cristo bajaría de allí. Y luego, ¿quién bajará al abismo? Es una manera de decir que Cristo subiría de entre los muertos. Y luego se dice: muy cerca de ti está la palabra, ya está en tus labios y en tu corazón. Ahí tienen nuestro mensaje, y es la fe, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia, y tu boca, que lo proclama, te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo: el que cree en él no quedará defraudado. Así que no hay diferencia entre judío y griego. Todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todos el que lo invoca, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocar cómo invocar al Señor sin haber creído en él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de él? ¿Cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura: qué bienaventurados los pies de los que traen buenas noticias. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia. Como dice Isaías: Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que proclama es el mensaje cristiano. Me pregunto, ¿será porque no oyeron? Claro que oyeron. Esta voz resonó en toda la tierra, y sus palabras se oyeron hasta el último rincón del mundo. Y sigo preguntando, ¿cómo puede ser que Israel no entendiera? Y de inmediato Moisés nos dice: no, yo haré que te pongas celoso de una nación que ni siquiera es nación. Excitaré tu enojo contra una nación insensata. Isaías luego se atreve a decir: fui hallado por los que no me buscaban, y me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Pero añade, y se refiere a Israel: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Entonces debo preguntar, ¿es posible que Dios haya rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su pueblo, el que de antemano conoció. ¿No se acuerdan de lo que dice la Escritura acerca de Elías, cuando éste acusaba a Israel ante Dios? Señor, han dado muerte a los profetas, han derribado tus altares, he quedado yo solo, y además quieren matarme. ¿Y cuál fue la respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal.
Lo mismo ocurre ahora. Queda un resto escogido por pura gracia. Yo digo por gracia y no porque cumplían. De otra manera, la gracia no sería gracia. Entonces, ¿qué? Israel no encontró lo que buscaba, pero sí lo encontraron esos elegidos mientras los demás se endurecían. Dice la Escritura, Dios los embruteció, sus ojos no ven y sus oídos no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, que sus banquetes sean tan trampa y un lazo, una piedra donde caigan ellos mismos y encuentren ahí su castigo, que sus ojos, que sus ojos se oscurezcan y no vean, y que anden siempre con la espalda encorvada. De nuevo pregunto, ¿tropezaron y cayeron para no volver a levantarse? De ninguna manera. A consecuencia de su traspié, la salvación ha sido llevada a los paganos, y esto será un desafío para ellos. Si la caída de Israel fue una riqueza para el mundo, y lo que perdieron enriqueció a las naciones paganas, ¿cómo será cuando Israel alcance su plenitud? A ustedes que no son judíos, les digo, si yo, apóstol de los judíos, pongo tanto empeño en cumplir con mi oficio, es porque quiero despertar los celos de los de mi raza y así salvar a algunos de entre ellos. Si su exclusión ha sido reconciliación del mundo con Dios, ¿qué significará su reintegración? Sino que la vida resurge de entre los muertos. Cuando se consagran a Dios las primicias, queda todo bendecido. Si la raíz es santa, lo será también las ramas. ¿Ves que algunas ramas han sido cortadas, mientras que a ti te tomaron de un olivo silvestre para injertarte en el árbol bueno de ellos, beneficiándote así de la raíz y de la savia del olivo? No desprecies a esas ramas. ¿Cómo puedes sentirte superior? No eres tú el que sostiene la raíz, sino que es la raíz el que se te sostiene a ti. Dirás tal vez, cortaron las ramas para injertarme a mí. Muy bien, no creyeron y fueron desgajados, mientras que tú estás ahí gracias a la fe. Pero no seas orgulloso y vigila tus pasos, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, menos aún te perdonará a ti. Fíjate que Dios es a la vez bondadoso y severo, severo con ellos que cayeron y bondadoso contigo siempre que perseveres en el bien, pues de lo contrario, tú también serás cortado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en rechazar la fe, serán injertados, pues Dios es capaz de injertarlos de nuevo. Si tú fuiste sacado del olivo silvestre, que era tu misma especie, para ser injertado en el olivo bueno, que no era de tu especie, será mucho más fácil que ellos, para ellos, que no son de la misma especie del olivo. Quiero, hermanos, que entiendan este misterio y no se sientan superiores. Una parte de Israel va a quedarse endurecida hasta que el conjunto de las naciones haya entrado. Entonces todo Israel se salvará. Según dice la Escritura, de Sión saldrá el libertador que limpiará a los israelitas de Jacob de todas sus faltas. Y esta es la alianza que yo haré con ellos después de borrar todos sus pecados. Si los miramos desde el Evangelio, ellos son enemigos, lo que es para el bien de ustedes,
pero ateniéndose a la elección, ellos son amados en atención a sus padres, porque Dios no se arrepiente de su llamado ni de sus dones. Pues bien, ustedes no obedecían a Dios, fueron perdonados a través de la desobediencia de los judíos. Ellos a su vez serán perdonados después de la actual desobediencia que les he traído el perdón de ustedes. Así Dios hizo pasar a todos por la desobediencia a fin de mostrar a todos su misericordia. Que profunda es la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios, cómo indagar sus decisiones o reconocer sus caminos. ¿Quién entró jamás en los pensamientos del Señor? ¿Y quién llamó para que fuera su consejero? ¿Quién le dio primero? ¿Quién le dio primero? ¿Quién le dio primero para que Dios tenga que devolvérselo? Todo viene de Él, pero por Él acontece y volverán a Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les ruego, pues, hermanos, que la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transformémonos a partir de una reconversión interior. Así sabrán seguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. La gracia de Dios me ha dado, la gracia que Dios me ha dado autoriza a decirles a todos y cada uno de ustedes que no se entrometen en cualquier cosa, sino que aspiren a lo que deben buscar, que cada uno actúe sabiamente según el carisma que Dios le ha entregado. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo y es uno, aunque las distintas partes no desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite el conocimiento que se te da. Si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde dar, da con la mano abierta. Si eres dirigente, actúa con dedicación. Si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño, y adelántense al otro en el respeto mutuo. Sean diligentes y no flojos, sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Compartan con los hermanos necesitados y sepan acoger a los que estén de paso. Bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, llores con los que lloran. Vivan en armonía con todos, con otros. No busquen grandezas y vayan a lo humilde. No se tengan por sabios. No devuelvan a nadie mal por mal, y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta, no se tomen la justicia por su cuenta, dejen que Dios quien castigue, dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura,
Mía es la venganza, yo daré lo que se merece, dice el Señor, y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, y así le sacarás los colores de la cara. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 12 del libro de los Romanos, de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 12. Mañana continuaremos con Romanos capítulo 13, si Dios quiere. Me alegra mucho. Bueno, ya vamos avanzando en las Sagradas Escrituras. Estamos aquí en México compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, poco a poco vamos terminando la carta a los Romanos para comenzar la carta primera a los Corintios.